Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Artigas Editores, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Odio a los Sanos y a los Optimistas de Esther Charabati. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de la autora, Esther Charabati, de Juan Guillermo Rodríguez y de Andrea Ursúa. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. A nombre de Bonilla Artigas Editores y de su sello Bonar, estamos muy contentos de presentar este libro de los sanos de los optimistas de Esther Charabati. Es un libro muy interesante, muy gracioso, que nos hace transitar mucho por la percepción que nosotros mismos tenemos del mundo y de nuestro cuerpo, de la corporalidad. Es un libro que nos lleva mucho a pensar, a reflexionar sobre cómo nosotros nos presentamos frente al mundo y cómo el mundo nos ve a nosotros por nuestros problemas, digamos. Que a veces para uno no hay mejor problema o la mejor forma de enfrentar un problema que el humor. Y Esther realmente lo hace de manera maravillosa. Es un libro que uno lo va leyendo, a mí principalmente me iba doliendo el cuerpo y me iba riendo al mismo tiempo de este mismo dolor que me iba provocando. Entonces uno entra en esta experiencia transformadora, digamos, en el que está sintiendo dos cosas a la vez. La primera, bueno, una de las veces que leí el libro antes de la presentación que tuvimos en Péndulo, a mí me dolía mucho el cuerpo. O sea, el estrés de fin de año me estaba pasando la cuenta. Y luego de terminar de leer este libro, me dolía la espalda y me reía del dolor y me reía del libro porque decía, este libro me está leyendo en este momento, este libro volvió a mis manos en el momento indicado donde ya no aguantaba más. Y yo dije, bueno, es un libro, no quiero decir sanador, pero al menos sí engañoso y sí me hizo, muchas gracias, me hizo terminar el año de forma muy positiva, muy positiva. Y claro, y nos va contando anécdotas de cómo, nos va relatando más que contando anécdotas, de cómo vamos ahí, de cómo uno se enfrenta a este mundo de la enfermedad, que es un mundo que uno está constantemente, que uno va a pasar eventualmente, cuando uno se vuelve crónico, cómo la gente a uno lo empieza a aislar, empieza a compadecerse, y al final estos retos son tan maravillosos que yo no necesito compasión, yo necesito reírme de todo esto. Ya pasé el dolor, o ya estoy pasando, ya me acostumbré, ya viví el dolor. ¿Quiero estar sano? Sí, quiero estar sano, o tal vez no, al menos no me voy a echar a morir por estar enfermo. O sea, tengo que seguir, o sea, la vida sigue y yo voy a seguir con mi lucha y voy a seguir con todo lo que hay que hacer. Lo gracioso también es que ya viene, todos pasamos la pandemia, entonces llegó un momento en que estábamos todos enfermos y estábamos todos en esta situación de encierro y todos preocupados por la salud, y al final tener una buena percepción o reírse del mismo problema, al mismo tiempo también nos sanaba un poco o nos distraía. Entonces, sí, Esther tenía toda esta postura, lo cual es genial. Entonces, sí nos va transmitiendo eso durante todo este libro. Para mí ha sido maravilloso ser parte de la producción del libro, de estar a cargo de esta colección. Y yo sé
que este libro principalmente nos ayuda a posicionar y aporta mucho, mucho, mucho a la colección misma. Muchas gracias, Esther, nuevamente. Principalmente va por esto, o sea, estos son libros que uno quiere editar, son relatos, son que uno en un día se puede terminar, pero al final no quiere que terminen porque uno lo va pasando bien a pesar de todo lo que significa, a pesar de toda la enfermedad, a pesar de todo el dolor del cuerpo, a pesar de todo lo que pueda pasar. Uno es feliz leyéndolo. Uno se alegra, es como decir, sí, hay más cosas que hacer. Mejor nos reímos de la desgracia, y de la desgracia no la desgracia ajena, sino la desgracia propia, o sea, tener el humor para reírse de uno mismo, yo creo que es esencial en estos tiempos, en este y en todos los tiempos, porque de esa forma uno se pone en perspectiva y puede cambiar. Bueno, muchas gracias, Esther, por estar con nosotros, por publicar con nosotros. Esperemos que sigamos publicando juntos y esperemos, por supuesto, que este libro le vaya muy bien, que salgan nuevas ediciones, que salgan nuevos relatos y que nos ayudes a superar el padecimiento que podamos. Muchas gracias. Juan Guillermo lo presento, es mi amigo. Y bueno, lo invité a que lo presentara otra vez, primero porque es mi amigo, segundo porque es un gran psicoanalista y una gran persona. Entonces dije, se va a dejar. Gracias, Tere. Bueno, pues yo leeré algunas cosas, algunas reflexiones. Bueno, de Andrés, estas cosas me ponen muy nervioso. Una vez superado, ¿se oye? Una vez superado el susto de sentarme ante ustedes y hablarles de este libro, lo primero es recomendarles comprarlo antes de irse hoy. No vaya a pasarles como a mí, que habiendo tenido la oportunidad de hacerlo en la presentación pasada y no aprovecharla, me comprometí a esta presentación solo para hacerme de un ejemplar. Ahora bien, quiero decirles que ha valido la pena. Para empezar, es un libro muy bonito. O sea, es mi amiga, sí, pero ciertamente el libro es muy bonito en varios sentidos. Editorialmente es bello, pequeño, manejable, con una portada estupenda, mérito de Claudia Nierman, y no solemos dar el suficiente crédito a quienes diseñan portadas, pero son muy importantes. Es lo primero que vemos en un libro al abrirlo y lo último al cerrarlo. Y seamos honestos, de ellas depende con demasiada frecuencia que los compremos y los leamos. Y además es suave al tacto. Quienes ya lo tienen pueden constatarlo, ¿verdad? Pero la verdad es que es un libro sabroso. Y acabo de descubrir que es un libro muy portable. No, los que no somos muy dados a la tecnología, nos lo echamos al chaleco y nos vamos al café. Y lo podemos leer a gusto. Es suave al tacto. En verdad tienen que tocarlo, como un anticipo a lo que encontrarán adentro. Porque su contenido no se queda atrás. El título, Odio a los sanos y a los optimistas, tiene ese rasgo desconcertante de muchos textos de Esther, pero funciona. ¿Cómo si no, alguien que se considera sano, por suerte, y optimista por fatalidad, que es mi caso, quisiera leerlo? Por lo demás, recuerda otros títulos enigmáticos de Esther, como No soporto el paraíso y La sonrisa del gato. No me meteré hoy con la polémica acerca del paraíso y lo aburrido que podría ser feliz de manera permanente. Pero la idea de un gato que sonríe hace inevitable pensar en el gato de Cheshire,
con el que Alicia se topa, o el gato boyerista del cuento de García Ponce, que mira escrutador mientras sus amos hacen el amor y uno puede imaginar que sonríe. Y es que quizás eso es lo que hace Esther en este libro. Viaja como Alicia por tierras a las que extrañamente tiene acceso y en las que ha caído por accidente, para ver y contarnos cosas que a los demás se nos escapan. En este caso, cosas sobre el dolor, la enfermedad, el aislamiento que produjo la pandemia y las extrañas reacciones que tenemos ante ellos. Porque el libro trata sobre la mirada pasmosamente ecuánime que Esther tiene ante el dolor, que dice no soportar, pero que constantemente la acompaña y al cual, paradójicamente, se niega a denunciar. Si no, le hace el divertidísimo texto acerca del Capitán de la Galaxia, en el que Esther nos cuenta cómo, en su incesante búsqueda para aliviar sus dolencias, acudió a un brujo cuyo título en la pared, de lo que al parecer había sido una cocina, el consultorio del capitán, rezaba Capitán de la Galaxia. Para demostrar mi punto, les leo la experiencia de Esther después de visitar al capitán. Dice Esther, siguiendo sus instrucciones, ya había hecho la consulta y se había llevado la receta. Siguiendo sus instrucciones, con una sumisión en la que no me reconozco, fui a la tlapalería a comprar trozos de cal y los esparcí debajo de mi cama y en cada puerta de mi casa. Dormí tranquilamente. Al despertar, recordé con indulgencia mi comportamiento del día anterior y me asomé, divertida, a buscar los trozos de cal que habían velado mis sueños. Estaban negros, completamente negros. Corrí a buscar los demás pedazos, pero estaban tan blancos como el día anterior. Aterrada, con el dispositivo racional estropeado, llamé al Capitán de la Galaxia, quien trató de apaciguarme explicando, como si fuera un informe científico, que los espíritus malignos compartían la recámara conmigo. Los delataban sus huellas. El remedio consistía en lavarme la cabeza con ciertas hierbas durante un mes. Colgué el teléfono, recogí los pedazos de cal de cada puerta, los tiré a la basura y mandé un mensaje al grupo familiar solicitando datos de algún especialista con título universitario. Esto, por supuesto, demuestra, en mi opinión, que de no ser con la ayuda de un profesional formalmente acreditado, cuyos exponentes, por cierto, habían ya demostrado su ineficacia, no se quería curar. Digo, la cal se había puesto negra, lo que debería de haberle dado esperanzas, ¿no? En otra parte, en por qué a veces no quiero salir de la enfermedad, así se llama el texto, quizá menos decidida, Esther escribe. Uno tiene que cuidarse de los amigos, ¿no? Okay. Esther escribe, por suerte no hay un mandato de congruencia. Ya lo vimos. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil. ¿Cómo convenzo a la cobarde titiritera que llevo dentro y manipula todas mis decisiones de unirse a las masas activas, a las que no se sumergen en ese charco protector pero nauseabundo al que nos empuja la migraña, la escoliosis, la debilidad y la depresión? ¿Cómo persuadirme de que hay un lugar mejor para mí, donde no hay muletas, pero tampoco sean necesarias? ¿Cómo asumir que todo privilegio es una exclusión y que no hay mejor sitio que el nosotros ampliado? Un nosotros que no se construye salpicando a los demás. Tomen. En este sentido es para mí una incógnita, porque la verdad no salpica. Siempre me dan ganas de llorar. En este sentido, Esther es para mí una incógnita, porque la verdad no salpica. Siempre le duele algo, pero nunca está mal. Sus observaciones son eso, observaciones, nunca quejas. De hecho, me pregunto si ha llegado a un grado de evolución en el que acepta sus dolencias con la resignación suficiente para no sufrir e incluso sacar provecho de ellas.
aunque como dice Esther, en Cómo perder amigos, y ya no me iré al libro para no fastidiarlos, siempre hay algún supremacista que me calumnia acusándome de hipocondriaca, cuando solo soy, por lo pronto, una tenaz, meticulosa, ordenada, quizás un poco compulsiva, coleccionista de síntomas. La verdad me recuerda a Larry David, que es una serie que he estado viendo, o a Woody Allen, ambos despreocupados del qué dirán y tan aceptantes de sus peculiaridades que se permiten hacer una parodia pública constante de ellas e incluso convertirlas en un medio de vida. A partir de ahí, como buena filósofa, su mirada escrutadora, esta constante observación de sí y de los otros, no deja de rendir frutos. Y en este caso, podemos intuir incluso una serie de proyectos para enriquecer a sus lectores. Y ahí les va. El proyecto sociológico que se delata en Cada vez más Bartleby, en donde nos hace notar, refiriéndose al aislamiento forzado durante la pandemia, cito, lo más extraordinario de este encierro, en sí mismo extraordinario, es la ausencia de rebeldía, la resignación, incluso yo diría el buen espíritu con el que me lo he tomado. Cierro la cita. Algo que, aunque lo refiere a ella, fue muy llamativo y muchos compartimos. No sé si están de acuerdo esta de verdad obediencia, ¿no?, con la que seguimos las reglas. O en Yo en el encierro, escribe. Hoy no me importa saber cuántos días durará la pandemia, sino el futuro de los vínculos que he creado a lo largo de infinitas conversaciones, bromas compartidas, cuentas sin cobrar. Hoy me pregunto si el amigo que se alegra de mis alegrías seguirá siendo tan generoso, si mis estudiantes volverán a reírse de los chistes malos con que aligero la clase, si a la amiga que me consuela le quedará suficiente energía, si quienes han confiado en mí me verán con los mismos ojos, si todos los que me tienen paciencia lograrán mantenerla. Hoy me pregunto quiénes seremos al final de esta. Otro proyecto es el proyecto E, que evidencia en Humana de Segunda, donde afirma categórica. Amanecí un día como humana de segunda. Asumo sin problemas los 63 años, desde hace 2 semanas. Si no compran el libro, no se enteran. Página 71. Me consta que lo hizo público. Los 63 años desde hace 2 semanas y no sabemos hace cuánto escribió esto. Que me han recorrido y soy indiferente a las alzas y caídas de la bolsa de convicciones. Sobreviví a la caída de la URSS porque mi adhesión a la teoría marxista pasaba por el deseo de justicia social, no por la real política. Sobrevivo a los cambios constantes del idioma español por la parte de la RAE porque asumo que nada es inmutable, y a numerosos rockstars de la filosofía y de la educación porque para mí, en el fondo, lo único importante es la convivencia basada en un comportamiento ético. Lo demás es pirotecnia. El proyecto humanizante, quizás el medular que aparece, por ejemplo, en su texto del 1 al 10, en donde nos habla de lo absurdo de las formas en que medimos el dolor y la demanda. Cito, pensándolo bien y con ganas de echar pleito, ¿por qué esos genios de la Real Academia de la Lengua no trituran los límites del lenguaje para describir el dolor? Ya antes nos explicó cómo los médicos y las enfermeras, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? A ellos también les piden los médicos que los califiquen del 1 al 10. En el momento de diseñar matices e inventar neologismos, quizás alguna metáfora que transparente la diferencia entre el dolor que empapa, el dolor repentino de reacción inmediata, el dolor triste que se compadece a sí mismo, y el dolor como venganza por ignorar las demandas del cuerpo. ¿Y quién iba a pensar que el dolor tiene tantos matices? Los médicos preguntarían entonces, ¿le duele como un atardecer nublado o como la cruda después de una borrachera? ¿Lo vive como
como un enfrenón o como un terremoto en un 9º piso, como la noche anterior a la entrega de un proyecto o como un encuentro con el amigo al que ha traicionado. Porque también eso duele, ¿verdad? El fuego de una velita de cumpleaños o de un incendio en la ciudad. ¿Cómo desenredarse el cabello o como unos zapatos apretados? Propongo a todos los dolientes, adoloridos y enfermos una guerra a la simplificación, que no nos midan con números, sino con figuras literarias. Qué idea, ¿verdad? Que algún escritor de buen corazón fabrique bellas alegorías, hipérboles creativas y expresiones irónicas para poner en palabras aquello que nos consume y suplanta nuestra sensatez. ¿Qué parte es lo que está haciendo, verdad? El proyecto educativo, con dedicatoria especial a los médicos y personal asistencial. Por ejemplo, el que nos muestra en Una muchedumbre de moretones, en donde describe su reingreso a la conciencia después de una intervención quirúrgica y denuncia la infantilización a la que nos someten. Mi regreso al mundo no fue nada heroico, escribe. Suplico a gritos que me ayuden a controlar el temblor que sacude mi cuerpo. Una enfermera acude y con voz indulgente me ofrece una cobija, pero no tengo frío. Son los efectos de la anestesia. No podemos darle agua, el doctor no lo indicó. Mi opinión no cuenta. Volví a la minoría de edad. Lo percibí desde que varias enfermeras intentaron agujerearme el brazo para introducir el catéter que introduciría el suero. Estire su bracito. Ha sentido un piquetito. En realidad fueron varios. Lo sé por la muchedumbre de moretones que aún conservo. Moretoncitos, dirían ellos. Dentro de su proyecto para irnos educando, por supuesto, está el dirigido a los psicoanalistas y a otros miembros del gremio psi y nuestra imprudente manía de encontrar la motivación inconsciente de cualquier malestar. Ese te gusta, ¿verdad? En el descuido de Freud, Esther denuncia con buen tino. Freud ni siquiera lo pensó. Diseminó palabras y expresiones por el mundo y se despidió con una sonrisa, ignorando, quiero creer, el daño que nos causarían ideas como las de las enfermedades psicosomáticas. Es que a partir de eso, y continúa Esther, hoy cualquier hijo de vecino te pregunta los motivos profundos que te llevan a huir del mundo. ¿Con qué asocias la respiración? ¿O qué representan los pulmones en tu iconografía emocional? La enfermedad no importa. Tuberculosis, colitis o un hombro dislocado generan la misma reacción. Consulta a tus fantasmas. Estas frases, sigue Esther, que generosamente, y supongo que generosamente es irónico, apuntan a que recuperemos la salud, tienen como efecto perverso atizar el dolor con la culpa, por medio de un argumento muy simple. Si el origen de la patología está en mí, curarme depende de mi voluntad. Si no me alivio, es porque no quiero. Segunda conclusión, merezco el dolor. Ahí cierra Esther y continúo yo. Ah, no, sigue Esther. De lo cual resulta que, vuelvo a citar a Esther, para hablar con alguien que me crea y esté dispuesto a escuchar mis quejas, voy a consulta con varios especialistas y deposito en sus manos el dinero reservado al seguro médico, que nunca utilizo porque no puedo pagar el deducible. Vale la pena la inversión con tal de ver un gesto de interés y 3 o 4 preguntas encaminadas a entender mi enfermedad, no a imputarme el delito. De donde podemos deducir, y no es una lección menor, que si lo que el susodicha psicoanalista buscaba era acercar a Esther al diván, lo que logró fue echarlo a los brazos de los médicos. Pero no podemos concluir a partir de esto que Esther esté en contra de chapucear en la subjetividad. Al contrario, hay en ella un proyecto que se refleja constantemente en los ensayos de su libro, el del autoconocimiento. En Se cancela el verbo ir, nos informa cómo, durante la pandemia, solo los pequeños trayectos, a la cocina, a visitar su huele de noche, y los clavados hacia el interior eran los únicos ires posibles. Pero hay que decirlo, estos ires, en el caso de Esther,
siempre regresan al otro, a la hospitalidad, a la empatía, al vínculo. Quizá el proyecto de Esther en este libro no sea otro que humanizar al doliente. ¿Y quién aquí no lo somos? Ayudarnos a hacer un poco más inteligible, porque nunca debemos de suponer que sabemos lo que el otro siente, el dolor. Y en todo caso, este libro me parece un ejercicio de amor. Tengo que confesar que cuando escribía, conscientemente quería escribir humor y sacar una cita de Woody Allen y hacer esto más largo, pero decidí serle fiel a mi inconsciente. Entonces, en todo caso, este libro me parece un ejercicio de amor. Siempre, aunque el tema ronde la enfermedad, el dolor y el aislamiento, expresado con una ecuanimidad pasmosa, digna del mejor meditador, como Yuval Harari, a quien alude en La muñeca fea, o alguien psicoanalizado exitosamente. Como no tengo conocimiento de que Esther se encuentre en alguna de esas sectas, supondré simplemente que la filosofía y la sensibilidad le han funcionado. Y que tal vez, a pesar de lo que nos quiere hacer creer, es sana, al menos de alma, y una empedernida optimista de closet. Con esto cedo la palabra, pero no sin antes recomendar nuevamente que aprovechen la oportunidad de llevarse el libro. No sea que se vean obligados a preparar una presentación para poderse hacer ese ejemplar. Muchas gracias. Pues yo creo que ya no tenemos nada más que decir, porque además Juan Guillermo acaba de echarme a perder todo lo que yo iba a hacer, que era leer, y ahora ya no los quiero aburrir, así que no voy a poder. Ya los aburrí bastante. Exacto, no quiero aburrirlos más. Entonces, no sé qué voy a hacer. Bueno, ahorita podemos platicar. Me pidieron la vez pasada, o sea, me dijeron que la vez pasada lo que había faltado eran los motivos por los cuales había escrito el libro. Y bueno, les cuento. Yo amanecí un día que por cierto era el aniversario, no, era el Día Internacional de la Filosofía, y el equipo de filosofía en la ciudad, por primera vez hacíamos un maratón en la librería Vasconcelos, estábamos todos emocionadísimos, y yo me levanté y no podía dar un paso, y no podía. Y yo decía, bueno, ahorita va a pasar. Empecé con mis remedios caseros y no podía. Entonces, bueno, me di cuenta que ese día por lo menos no iba a ser. Pero así empezó una aventura espantosa en la que hubo días en que yo no podía dar 2 pasos. Y de verdad no sabía cómo salir de la depresión que eso me estaba causando. Entonces una amiga, la verdad que yo les tengo que agradecer a mis amigos todo lo bueno que me ha pasado. Bueno, casi todo lo bueno, sino ahorita mis hijos, pero muchas cosas buenas que me han pasado en la vida. Y entonces mi amiga Malvina me dijo, ¿por qué no te pones a escribir sobre esto? Y yo dije, ay, sí, es lo que me falta, ¿no? Sí, ponte a escribir. Y dije, bueno, ok, algo tengo que hacer todo el día aquí encerrado. Y me puse a escribir. Y lo curioso es que tengo que reconocer que había cierto placer al escribir, porque era como desquitarme un poco del dolor, ¿no? O sea, decirle todo lo que me estaba haciendo. Y bueno, así empecé. Y luego me di cuenta que ni siquiera, bueno, que no solo era el dolor, sino todo lo que giraba alrededor. Desde el que viene a entregar la medicina hasta los que te dicen, ay, ¿qué te pasa? Me duele la espalda. ¿Por qué no vas con este doctor? No, mejor ve con este. Yo tengo una acupunturista maravillosa. Bueno, y todo el mundo te quiere a fuerzas mandar o con su acupunturista, o con su osteopata, o con su psicoanalista, o con su carpintero. Entonces, bueno, eso y otras cosas que iban sucediendo en torno al dolor y a la enfermedad. Entonces me pareció que empezaba a divertirme. Y de pronto vi esto de ir a un médico y a otro, y a otro, y a otro, y a muchísimos, como una aventura, porque regresaba y decía, esto me puede servir. Y entonces me ponía a escribir. Y bueno, la verdad es que me hubiera dado para escribir una enciclopedia, pero no creo que nadie aguante leer tantas cosas sobre el dolor, aunque sea escrito con humor. Así que se los ahorré
Eso me lo tendrán que agradecer. Y bueno, eso estuve, digamos que es la razón por la cual empecé a escribir. Y después como de 4 o 5 meses de estar yo encerrada en mi casa, porque en la facultad había paro, por suerte diría yo, y después del paro vino la pandemia. Y entonces ya nunca iba a salir de mi casa. Pero durante la pandemia, la parte más egoísta de mí decía, bueno, ya no eres la única. Somos muchos los que nos salimos, más bien nadie sale. Pero otra vez había que entretenerse y entonces empecé a escribir sobre lo cotidiano de la pandemia, ¿no? ¿Qué hace uno cuando le cayó una pandemia encima y no tiene la menor preparación, no tiene ninguna referencia, no sabe qué hacer con su vida, no sabe si obedecer o no, pero obedecemos, no, o sea, no sabe nada. Entonces, digamos que para guiarme un poco en el mundo, decidí también ponerme a escribir un poco sobre la pandemia. Bueno, para no dejarlos con la duda y por si alguien no le hace caso acá con Guillermo y no compra el libro, es que lleva una comisión, pero no es tanto, ¿eh? No crean que... Les voy a leer. Bueno, el texto que le da título al libro. Claro, y todo el mundo me pregunta, ¿y por qué los odias? Es la primera reacción de toda la gente. Yo digo, pues, ¿cómo no los voy a odiar? Cuando uno empieza a envidiar a los demás, lo que sigue, si uno no se cura rapidísimo, es el odio. Entonces, bueno, eso fue lo que me pasó. Odio a los sanos. Odio la sonrisa de superioridad con la que se pasean por el mundo. Odio que se crean inmunes a los males de los demás. Nunca se quejan, nunca se sienten mal. Miguel, Berenice, Alejandro, ¿cuántos de mis amigos entran en la categoría de los que no tienen en su buró ni en su casa diclofenaco, aspirinas o pepto-bismol? Me cuesta imaginar sus vidas. Nunca despiertan con una pequeña protuberancia en la muñeca, una hinchazón en los pies o un extraño en su interior que les impida pensar. La sal de mar y las aceitunas son detalles en su mesa, no remedios para la baja presión. Trabajan en la computadora durante horas sin una alarma para levantarse cada 30 minutos porque su espalda nunca protesta. Los odio porque pueden hacer planes a largo y a corto plazo. Una cita para ir a tomar café, un viaje de mochileros por Irlanda o de turistas privilegiados a Tokio. No se preguntan por las horas de vuelo ni por las reacciones de su cuerpo siempre obediente. Caminan de la colonia Roma al Zócalo para estirar las piernas y cuando van al Congreso soportan largas horas sin moverse de su silla. Aunque a menudo, lo puedo atestiguar, se queden dormidos. No sé si es odio o envidia, se me escapan los matices. Quisiera ser como ellos, pero ¿cómo? Su salud no es resultado del esfuerzo, sino un regalo de la vida. Me gustaría encontrar el departamento de quejas para preguntar por qué, habiendo tanta gente de colores y tamaños variados, me escogieron a mí para padecer dolores tan extravagantes. Quiero justicia, un mundo democrático con un reparto más igualitario. No le deseo ningún mal a nadie, pero una pequeña alergia, una gastritis o un dolor de cuello una vez al año equilibraría un poco nuestras oportunidades. En ese mismo buzón podrían dejar sus notas los inconformes con su inteligencia, su cara, su cuerpo, su trabajo, su padre, su colonia, su maestro. Pero si las empresas e instituciones eliminaron los teléfonos de quejas para no pagar al personal del servicio al cliente, dudo que el mundo pueda darse ese lujo. ¿Cuántos habitantes del planeta quisieran pedir una bonificación por defectos en esa mercancía llamada yo? No lo había pensado. Pero acabo de redirigir mi odio. Me alejo provisionalmente de los sanos para orientar mi malestar hacia los conformes, saludables o enfermos, da igual, siempre agradecidos con lo que les toca. Partidarios de lo bueno es que no sé si son auténticos, pero casi por rutina identifican algo positivo en cada desgracia. Me imagino que ante una tifoidea dicen, por suerte no tengo diabetes, porque sería para toda la vida. Y
Y si esto sucediera, afirmarían llenos de orgullo, lo bueno es que no me cortaron la pierna. Y en cualquier situación, y si esto, me brinqué algo, ¿no? Y en cualquier situación, por horrible que fuera, siempre podrían decir, lo bueno es que estoy bien. Incluso ante la muerte de un amigo o familiar son capaces de afirmar. Lo bueno es que aquí el lector puede elegir entre muchas opciones que derraman optimismo. Fue feliz, me deja buenos recuerdos, no sufrió, tenía seguro de vida. Estos hijos del pensamiento positivo ignoran lo desagradables que nos resultan a miles de millones de mortales que hemos hecho de la queja un modo de vida y una salida terapéutica. Nos quejamos durante 30 días del polen primaveral porque los ojos lloran, la nariz gotea y la garganta pica. O protestamos 200 días del año porque el sol no nos deja pensar. La queja no resuelve, pero relaja. Me pregunto por qué no tiene tan buena prensa como la meditación si ambas alivian el estrés. O como el deporte, si ambos desarrollan nuestras capacidades y liberan endorfinas. No solo eso, la queja permite socializar y competir, ahora que todos queremos ser competitivos, además de fomentar la creatividad. Pues sin una buena coreografía y un parlamento original, nadie nos hace caso. Los optimistas quieren que nos alegremos de nuestras dolencias y los sanos se alejan de los quejosos. Yo he soñado con suministrarles una experiencia que los convertiría en gente común. Un buen golpe en el dedo chiquito del pie con la pata de la cama. Flexible como soy, no descarto otros remedios igualmente educativos como una basurita en el ojo o una pequeña piedra en el saco. Gracias. Bueno, me pongo nerviosa, así que ¿qué tal que platicamos? Generalmente, durante las presentaciones, generamos una plática con el público. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Esther, es el momento. O un comentario si no es demasiado mal. O una queja también para liberar para estar en sintonía. Felicidades, Esther. Gracias. Maravilloso llamarla por leerlo, ¿eh? Gracias. Una pregunta muy sencilla. Tú misma lo dijiste, ¿por qué no le llamaste al texto odio o envidia a los sanos y a los optimistas? Es la pregunta sencilla. La verdad es que la voy a inventar porque no lo sé, pero déjame inventar algo que suene más o menos aceptable. Bueno, el texto siempre se llamó Odio a los sanos porque así empieza ese texto. El libro no sabía qué título iba a llevar porque no quería ponerle algo que tuviera que ver con el dolor. Entonces le di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y además se los tenía que entregar. Entonces dije, bueno, como siempre, saco el título del texto. Y cuando me encontré con ese, dije, ese es el mío, Odio a los sanos. Después le puse a los optimistas para que no suene tan bien dirigido. Para que no fuera todo físico también. Exacto. ¿Pero qué creen? Conozco unos que son sanos y optimistas. El colmo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo recuerdo experimentar esa sensación. Hace 2 años tuve un bebé y me inscribí con una instructora de lactancia materna. Entonces, ahorita que veníamos en camino, leímos el título y yo sí. Y ahorita con todo esto lo entendí perfecto. La instructora de lactancia materna te decía, ay, no, es que la lactancia y una leche y la vida, el árbol y no sé qué. Así no, yo pues me voy a meter a un curso de lactancia. De ahí voy. Pues no me salía leche, se me agrietaron los pechos, el bebé lloraba, me dio mastitis, me dio depresión postparto y la lactancia materna decía, la instructora, pero la maternidad es lo más hermoso que hay en el mundo.
y andar por la vida diciendo que todo es bonito y que la vida es preciosa y que tu hijo, y yo terminé por decir, ya no quiero dar más lactancia y no va a pasar nada. O sea, no pasa nada. Entonces, ¿qué te parece? También soy optimista de que lo sé. Sabes que la semana pasada me encontré con una conocida y entonces me preguntó por el libro y me dijo, ¿cómo se llama? Le dije, Odio a los sanos y a los optimistas. Y me dice, sí, es cierto. Es lo que yo todo el tiempo le digo a mi esposo. No se puede ser tan optimista porque la gente se enoja. No todos quieren optimismo, quieren otra cosa. Entonces, bueno, no cabe duda que hay de todo. No nos gustan los pesimistas, pero a veces también los optimistas caen mal. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí? Buenas tardes, mucho gusto y muchas felicidades. Gracias. Pues bueno, lamento mucho las dolencias, todo lo que pasa, porque sí, al final todos como humanos hay un momento que sentimos dolores muy fuertes. Una de mis preguntas es, ¿cómo ha sido el cambio después de haber vivido experiencias tan dolorosas a nivel físico, psicológico, emocionales? Y ahora en este momento, que de alguna manera el estar aquí, poder caminar, expresar, ¿qué diferencia emocional hay en este momento de la evolución que ha habido después de escribir ese libro y ahora cómo se puede ver la vida? ¿Cómo ves la vida ahora en este momento? Ok. Sí, hay que pensar. Pues, ¿cómo la veo? Bueno, después de más o menos 1 tonelada de desinflamatorios y cosas para el dolor y todas esas inyecciones y bueno, todos esos cojines calientes, hielos, bueno, hierbas, ¿no? Agujas, todo. Ya, después de todo eso, claro que no llegué a un lugar donde dije, se acabó, que bueno, ya. No. Y tampoco sé si voy a llegar, por eso es que me lo tomo con calma. Pero, pues me voy dando cuenta de que uno aprende a vivir de todas maneras. Y entonces, pues si se puede, qué bien, y si no se puede, no importa. O sea, la vida sigue. Aunque no pueda ir al cine, o aunque no pueda viajar 10 horas en avión, ¿no? O sea, hay cosas que... O aunque me tenga que meter 20 pastillas para hacer un viaje. Bueno, también. Hay cosas que antes me parecían espantosas, como por ejemplo, que me llevaran en silla de ruedas en el aeropuerto. O sea, era lo peor que me podía imaginar, lo peor, ¿no? O sea, nunca en mi vida, a ningún precio, voy a aceptar. Y sí, lo acepté. Y supongo que me quedan más sorpresas en la vida, así que más vale que me lo tome con calma. Pero bueno, fuera de eso, por supuesto, estoy agradecidísima con... Mira, estoy agradecidísima con todos los médicos que me ayudaron a mejorar. Pero creo que todavía más estoy agradecida con los médicos que me tomaron en serio, que no me veían como la siguiente paciente y bueno, ya, y pues una cirugía, no, bueno, entonces esto, ¿no? O sea, como mercancía que va pasando. O sea, los que sí se lo tomaron en serio y no a la 5ª o 7ª sesión me decían, yo creo que te convendría ir con este médico porque ahora no saben cómo deshacerse de mí, entonces me mandaban con alguien más, ¿no? Y siempre me mandaban con alguien más. Entonces, bueno, uno ve la diferencia, ¿no? Hay médicos y hay seres humanos. No siempre coinciden. Pero, no sé si con eso respondí. ¿Alguna otra pregunta? Acá, Manuel. No, pero muy bien a voz en cuello. ¿Qué te ha dolido más? ¿El alma o el cuerpo? ¿Qué día? Bueno, un promedio. Uy, está difícil porque a lo largo de la vida, ¿cuántas veces te duele el alma aunque te sientas perfecta?
Y otras veces, pues te ven el cuerpo, aunque estés contentísima, así que no podría decir. Pero lo malo es cuando coincide. Ahí es cuando ya no sabe uno qué hacer y entonces se pone a escribir. Gracias. No, no se trata. Pues, o sea, Allá está. yo tuve la oportunidad de convivir con Esther porque me invitó a su clase el semestre pasado y este también se viene. y nos vimos prácticamente, no sé, 2 veces por semana, como 3 meses seguidos. Y entonces ahorita escuchando eso con la valentía que te expusiste y te abres ante nosotros, como, wow, ¿cuántos días quizá no te sentías mal posiblemente? Entonces me pregunto como, ¿qué haces al despertar justo para lidiar con la comedia? ¿Cómo la introduces en la mañana cuando a lo mejor está siendo un poco complicada o después de estar 2 horas o 4 horas más bien sentadas de la clase? ¿Cómo es que juega la comedia ahí? No, eso no lo sé responder. Entonces te voy a contar. Porque no es que me preparo, sino que pues ya es lo que hay, ¿no? Entonces, no lo sabe. Pero hubo un día, creo que el semestre pasado, en que estaba yo en la clase felizmente sentada y de pronto me agarró un dolor espantosísimo. Y yo decía, ¿qué hago? Porque ponerme a llorar ahí delante de toda la clase no era bueno. Y yo tenía una pastilla en mi bolsa, pero mi bolsa estaba como a 2 metros. Y me tendría que parar. Y yo decía, si me paro, puede ser un numerito aquí delante. No puedo hacer eso. ¿Qué hago? Y entonces estaba Dani, que es mi ayudante, y me daba pena decirle, pásame mi bolsa, porque me va a decir, está. Pero bueno, al final fue eso lo que hice. Entonces creo que más bien es eso, como que me voy ajustando como sea. Supongo que todos hacemos lo mismo. O sea, los enfermos del cuerpo y los del alma, porque si no, la otra es pegarte un tiro, ¿no? Supongo. Pero no era comedia, ¿eh? En ese momento estaba contenta. No creo necesitarlo, pero yo me confieso haber estado en la lista de, no sé si de los técnicos o no, en su búsqueda de alivio al dolor. Y entonces me da mucho gusto que después de bastante tiempo, ayer o antier recibí la invitación de Esther para su libro. Y hay 2 cosas que pues, me causan gracia y que he integrado a lo largo de estos años. Es uno, lo del 1 al 10, que curiosamente yo casi no lo uso, pero el día de la sesión de Esther lo usa. Y mira, no me puedes preguntar de otra forma que no sea del 1 al 10. Y entonces fue muy curioso porque de verdad era raro usarlo, incluso les parecía a ella cuando esa fue su respuesta. Y probablemente era precisamente para entender otra perspectiva de lo que significa para alguien esa simplificación. Y por otro lado, no había escuchado antes alguien que coincidiera conmigo que el exceso de luz, como yo lo llamo, somos luces y sombras, pero solo ver la luz o solo ver la sombra da una figura artísticamente incompleta. O sea, necesitas la sombra para que refleje la luz y para que le dé sentido al dibujo. Ajá. Y así como la sombra y la luz le dan sentido a un dibujo, nos da sentido a nosotros mismos poder ver los momentos de dolor y los momentos de alivio. Uh-huh. Y entonces es la primera vez que incluso, claro, como a la mayoría le debe pasar, el título te genera una primera sorpresa, pero yo decía, es que detrás de eso debe estar el balance de empezar con la sombra. Y es valiente empezar con la sombra. Es valiente decir, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, y no me quiero conformar con esa que es mi realidad en este momento, porque somos un cambio constante. Entonces, me da mucha alegría escucharte y que hayas transformado todo eso que viviste en algo como que es prácticamente una herramienta para compartir con los demás
y buscar que eso sea una semilla para que el otro pueda entender su propia realidad. Y si no, al menos para también ser un poco más sensible de que si son de esos que viven mucho en el romanticismo del optimismo y de solo estar en la luz, se atrevan a ver las sombras porque de seguro hay algo que no están viendo de sí mismos incluso. Entonces, yo te agradezco enormemente la invitación porque además me hace ser cada vez más observadora de que lo que yo tengo para compartir con los demás siempre tiene que venir con un equilibrio y una empatía y una conciencia de que el que está para recibir. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias por lo de antes y por lo de ahora. Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecer al público presente, agradecer a Esther, agradecer a Juan Guillermo por la presentación, agradecer al público que nos está viendo desde las redes sociales y los invitamos a comprar el libro en el mostrador y les dejamos invitados para las próximas presentaciones que tengamos y por supuesto para las próximas presentaciones que hagamos con Esther. Muchas gracias.